No lo menciones, no lo digas. Pecado nefando. ¿Sabías que hubo una época en la que un solo acto podía costarte la vida ya que era considerado ir en contra de la naturaleza? Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel y hombro a hombro con mi equipo, en esta ocasión vamos a hablar sobre el pecado nefando, uno de los temas más duros y polémicos de la historia. El pecado nefando era una expresión antigua usada para referirse a los actos sexuales contra natura, especialmente la sodomía, es decir, las relaciones entre personas del mismo sexo, sobre todo entre hombres. La palabra nefando significa tan horrible o impuro que no debe mencionarse. Por eso este pecado es literalmente el pecado que no debe mencionarse y el peor pecado que podías cometer. En realidad, más que un asunto religioso, el pecado nefando reflejaba cómo la iglesia y el Estado imponían su visión de cómo debía ser lo moral o lo natural, controlando la conducta de las personas. Así que más que una simple palabra antigua, el pecado nefando nos recuerda cómo las ideas del poder y la moral han cambiado y cómo aún siguen cambiando nuestra historia. Como dice Manuel, aquel pecado era tan inefable que ni su nombre se pronunciaba. Hay casos que aún en la actualidad se siguen pronunciando, como el del mulato afeminado de nombre Juan Galindo de la Vega, mejor conocido como Gotita de la Encarnación, quien cometía actos de sodomía, coito anal, con otros hombres. Una lavandera lo descubrió a él y a otro hombre teniendo relaciones sexuales, y un niño lo describió como un hombre cabalgando a otro hombre. Y para evitar ese tipo de casos, la iglesia hacía distintas preguntas tanto para hombres como para mujeres. En el caso de los hombres les preguntaban, ¿de casualidad hiciste una cosa torpe y sucia contigo mismo o con otro hombre? ¿Acaso te has palpado con deleite? Cuando llegas a tu mujer, ¿seguiste el orden natural o llegaste por detrás? Y para las mujeres les hacían otras preguntas. ¿De casualidad tuviste un acto indigno de nombrar aquí? ¿Acaso en tu cuerpo hiciste algo por deleite? ¿De casualidad has cometido el pecado nefando con una mujer? Como dijo mi compañero Emanuel, el pecado nefando significa algo impuro, horrible. En este caso, la Iglesia Católica era encargada de regular los deseos sexuales de la población. Veían este pecado una transgresión grave. La Iglesia, más que nada, se encargaba de darle, por así, estudio a las personas para que no cayeran en la tentación de sentir o hacer algo sexual con las personas de su mismo género. Pero al no poder controlarlo, ahí entraba la Santa Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, que se encargaba de castigar a quienes sentían atracción por personas ya de su mismo sexo. Entre los edomitas, algunos se hacían notar ante la sociedad a través de su forma de ser, a través de su forma de vestir, incluso algunos a través de sus expresiones corporales. Algunos de los edomitas lograban disimular y pasar desapercibidos. Aquellos sodomitas que se hicieron dar a conocer se les llamaba como gotitas de la encarnación, pero también se les llamaba de otras formas como Sangarriana, Luna, Conchita, e incluso se les llamaba la amorosa. Los sodomitas, los cuales eran hombres afeminados, replicaban el modelo femenino portando accesorios como joyas, ya sea collares, aretes, tocadores, peinetas, incluso utilizaban listones de colores llamativos en sus faldas o vestidos, y hacían esto para llamar la atención de otros hombres. El hombre afeminado, conocido actualmente como homosexual, pero conocido como sodomita en la época prehispánica, hacía este tipo de acciones como el vestirse como mujer para rebelarse ante la sociedad, pero también lo hacía para captar la atención de esta, ya que para los edomitas el vestirse como mujer, sentirse como tal, ya era parte de su identidad. A lo largo de la época colonial, los tribunales recibieron una mayor cantidad de casos sobre la homosexualidad entre hombres,
y fueron muy raros los casos que involucraban mujeres. En general, españoles, indígenas, mulatos, mestizos y negros no escaparon del pecado nefando. Se conoce que antes de la llegada de los españoles había actitudes ambiguas hacia los homosexuales. Por una parte los repudiaban y por otra los aceptaban. Por ejemplo, en Tlaxcala a los homosexuales no los castigaban y en la Ciudad de México sí. En las relaciones geográficas de Yucatán se decía que había una institución especializada en castigar a los homosexuales y los quemaban en la hoguera, como una inquisición. Pero eso es una visión colonial fabricada por un informante que les decía a los franciscanos lo que ellos querían escuchar. Calzoncin fue un gobernador purépecha que fue castigado por la Inquisición, ya que acostumbraba a dormir rodeado de muchos hombres. Muy importante era la sodomía en los barcos, que ocurría en los barcos que viajaban de España y América. Marineros y tripulantes cometían actos sexuales entre ellos. Si eran descubiertos, el capitán era como un juez, actuaba aplicando torturas como la garrucha o el tormento al agua para obtener confesiones. En casos extremos, los culpables eran ejecutados y quemados públicamente. Un tema importante también es la violencia y el abuso y el silencio que había en esta época. En muchos casos los procesos revelaban abusos sexuales, especialmente contra jóvenes y niños. Un ejemplo es el del titiritero negro, que viajó con un niño al que violó repetidamente. Aunque el niño denunció y se comprobó el daño físico, el proceso quedó inconcluso y el agresor fue liberado. La justicia colonial era lenta, también era desigual y profundamente influenciada por la moral religiosa. Entonces, el pecado nefando no es solo un término antiguo, es un espejo de cómo la Iglesia y el Estado durante siglos decidieron que era bueno y que era malo. En ese tiempo, lo diferente causaba miedo y lo que causaba miedo se prohibía. Pero cuando vemos la historia con razón humana, entendemos que muchas de esas reglas no buscaban proteger, buscaban controlar. Lo que antes se llamaba pecado, hoy lo reconocemos como parte natural de la diversidad. Por eso, este tema no es solo del pasado. Nos recuerda que debemos ser críticos, observadores y conscientes. Preguntarnos siempre, ¿quién puso esta idea? ¿Por qué? ¿A quién ayuda? ¿Y a quién daña? La historia del pecado nefando muestra que la moral cambia, pero la dignidad humana no. Y que una sociedad junta se construye cuestionando, no obedeciendo en silencio.